Buena noticia para esa familia. Vamos a otro tema. Mañana lunes, los acusados por la fallida alerta de tsunami nuevamente comparecerán ante la justicia. Durante la audiencia, la Fiscalía va a formalizar el acuerdo alcanzado con las defensas de los imputados, suspender el juicio a cambio del pago de una multa y la petición de perdón a las víctimas, algo que fue definido como justicia negociada por el propio fiscal y que fue rechazado por las familias. No voy a hablar. Serán protagonistas de la audiencia de preparación del juicio oral por el caso Tsunami, un juicio que la Fiscalía pretende evitar. Para eso, el nuevo fiscal regional Occidente negoció con las defensas de los imputados la suspensión del procedimiento. Sí. ¿La señora Carmen Fernández? Sí. Y ellos son los familiares de las víctimas, de las 105 personas que murieron por la fallida alerta de maremoto. ¡Arranquen bien el mar! Nadie volvía a nadar para llegar a un árbol, no, el agua me impedía. Me sumergía, volvía a sacar el agua, llamaba a mi familia, nadie me respondió. Lunes 14 de marzo a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia de Santiago. Fecha, hora y lugar de la audiencia programada para que la Fiscalía presente las pruebas y testigos contra los 6 imputados del caso Tsunami. La consecuencia penal de la caótica madrugada en la ONEMI, cuando las autoridades descartaron la posibilidad de un maremoto. Vamos a tener que aclarar el tema de la porque están hablando ya de tsunami en el país. Escuché Patricio Rosende, posteriormente a la señora Carmen Fernández, que no va a haber tsunami en ninguna costa de Chile, que toda la gente estuviera tranquila. Hugo Fuentealba estaba junto a su familia en Dichato. Luego del terremoto, todos arrancaron hacia el cerro. Lo propio hizo Reinaldo Muñoz, junto a sus padres en Talcahuano. El intendente José Toá dice de que no hay peligro de tsunami, de que las personas pueden volver a sus casas. A las 6 de la mañana estábamos sentados en la cama y sentimos un ruido con mi mami y mi padre de que venía entrando el mar. Bueno, yo dije, mami, un tsunami. Hasta aquí llegamos, le dije yo. Claro, mi papi venía caminando y se asoma y dice, ¿y ese ruido? Y fue lo último que le escuchamos. Descartado el tsunami por parte de las autoridades, a las 6 de la mañana con 50 minutos, Hugo Fuentealba y su familia decidieron bajar hacia la costa. Y en ese minuto escucho la bocina. Algo pasa, salgo corriendo por el patio, la casa, y yo la reje viene una cortina de agua, igual como cuando surfean así. Chuta, ahí, para que le cuento lo de todo aquí, le dije, sonamos, le dije, tsunami. Vidas que fueron truncadas por una ola mortal y un sistema de protección civil que no alertó a la población del peligro inminente. Familiares que hoy ven con estupor el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los imputados para evitar el juicio oral. La señora Carmen Fernández. Sí. Hola, mire, venimos de Televisión Nacional, si es posible conversar con usted. No, por nada del mundo. Queríamos conocer su impresión respecto de lo que le ofreció la Fiscalía, señora Carmen, nada más. No converso con los medios. ¿No va a dar entrevista en este periodo? Ninguno. Hasta luego. Carmen Fernández pasa la mayor parte del día en su casa de La Reina. Luego de dejar su cargo como directora de la ONEMI, ha rechazado sistemáticamente hablar con un periodista. Acusada de cuasi delito de homicidio en contra de 28 personas, aceptó suspender el juicio a cambio de 40 millones de pesos. Imputado por 105 muertes, Patricio Rosende también accedió a la salida alternativa, previo pago de 80 millones de pesos. En la actualidad, el ex subsecretario del Interior trabaja en un estudio jurídico con oficina en Providencia. Ninguno de ellos tenía disposición a pagos. Todos sentían que no eran responsables, pero en una salida alternativa es una justicia negociada esta. Yo sé que a mucha gente le molesta, pero una justicia negociada implica ceder a las pretensiones propias por buscar una solución. Aquí las defensas también tuvieron que ceder a una pretensión que ellos consideraban que esta causa no debió nunca haber sido iniciada en contra de ellos. Rojas, Enríquez y Andina eran los funcionarios de la Armada que estaban a cargo del Shoah. Cada uno deberá pagar 40 millones de pesos. Y el ex ONEMI, Joaciel Yamet, 5 millones. Otra condición es que todos tendrán que leer un texto en el tribunal. Algo así como una tardía petición de perdón.
tiene que haber una declaración en que se admitan ciertos hechos, si bien no se admita responsabilidades, y que esta declaración pudiera servir, asimismo en relación a las víctimas, de que esta declaración pudiera servir a las víctimas en un juicio en contra del Estado para perseguir una reparación mayor, una reparación más completa de sus perjuicios. Contactadas por 24 horas, ninguna de las defensas quiso comentar el acuerdo, que configura un escenario muy diferente al que tuvo que enfrentar en marzo de 2014 Osvaldo Malfanti. El ex jefe de turno de la ONEMI fue condenado en un juicio abreviado a 541 días de pena remitida por cuasi delito de homicidio en contra de 74 personas. ¿Qué le parece que su defendido a la larga va a pasar a la historia como el único condenado por la fallida alerta del caso Tsunami? Bueno, a mí desde el punto de vista profesional no me parece muy buena noticia, me parece más bien una desagradable noticia. Sin embargo, conversé este punto con Osvaldo concretamente y él está muy tranquilo porque evidentemente cuando se adoptó la decisión de esta salida se tomaron en consideración muchos factores, su propio trabajo, cuestiones familiares, personales, etcétera. Y por otro lado, porque Osvaldo también sentía que al dictarse una sentencia condenatoria en su contra en esas circunstancias, se habilitaba para las víctimas, ¿cierto?, en el camino del establecimiento de la responsabilidad civil, fundamentalmente en contra del Estado. El abogado califica como tardía y discriminatoria la determinación del fiscal. Un criterio muy distinto, asegura, al aplicado por su antecesora Solange Huerta. Nos señaló en aquella ocasión que no solo no existía la posibilidad de una suspensión condicional del procedimiento, sino que la única salida, y solo respecto a Osvaldo Malfanti, era lo que se conoce como un procedimiento abreviado cerrado. Es decir, únicamente ella iba a aceptar esa fórmula en la medida que la defensa no discutiese ninguno de los elementos que ella iba a pedir en la audiencia, es decir, pena, participación penal y calificación del delito, la existencia del delito. Una indemnización de casi 2.300.000 pesos por cada víctima. 6 años de investigación, más de 100 tomos de antecedentes, 300 millones de pesos solo en peritajes, 651 testigos y 874 documentos. Todo eso quedará archivado, a menos que el tribunal determine lo contrario. A nosotros en ningún momento nos han llamado o preguntándonos por último una opinión, si estamos de acuerdo a lo que se llegó el fiscal con las personas culpables. Entonces nadie, nada. Entonces suponemos que fue un acuerdo político entre ellos. Una mala salida porque con la fiscal anterior, la señora Solange Huerta, que hizo muy buen trabajo junto a su equipo, siempre ella, hasta diciembre, llevaba la juez oral, lo que correspondía. Un acuerdo polémico que en todo caso aún tiene que ser ratificado por el juez de garantía. Los familiares ya manifestaron que quieren ser escuchados por el tribunal antes de resolver. Si esta justicia negociada, como la definió el propio fiscal, es aprobada, los querellantes apelarán ante instancias superiores. Y será la Corte Suprema la que determine finalmente si los imputados por la fallida alerta de Tsunami son llevados a juicio oral.